vamos a hacer un repaso de en qué consiste la situación que estamos pasando aquí. Esto no es nuevo, lo que vamos a ver al principio, pero a donde queremos llegar es cómo es que estamos en una situación de esta naturaleza. Es decir, cómo llegamos hasta aquí en cuanto a la perversión del uso de la sexualidad. ¿Cómo es que llegamos hasta acá? ¿Sí? Hoy en nuestros días hay iglesias que están luchando por tener pastores que les permitan tener pastores homosexuales. A ese grado hemos llegado y eso no es nuevo. Esto en Estados Unidos ya algunas iglesias conservadoras hace 30 años en la revista Time salía las noticias de las iglesias que estaban votando para poder decidir si admitían o no admitían pastores homosexuales, ¿verdad? Nosotros no tenemos tanto tiempo en una condición así, pero bien sabemos ahora que ya hay toda una teología queer, homosexual, ¿verdad? Para aceptar que las iglesias tengan esa teología perversa del uso de la sexualidad. Entonces, a veces ni nos damos cuenta de qué tanto está avanzando, con qué problemas, con qué luchas se están enfrentando realmente nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Ya ahora en las escuelas del Estado, las escuelas federales, en las escuelas que están bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, se está animando a los niños a que no solamente que vean la homosexualidad como algo permitido, sino como algo que pueden empezar a experimentar el uso de la sexualidad fuera del diseño de Dios. Entonces la situación ha avanzado de tal manera que nosotros necesitamos regresar y ver realmente cómo empezó esto, cómo llegamos aquí y qué necesitamos nosotros hacer como iglesia, qué necesitamos hacer nosotros como pastores, qué necesitamos hacer nosotros como padres de familia. Es hacia allá, hacia donde vamos caminando en el desarrollo de la temática. Así que ténganme un poquito de paciencia porque queremos llegar allá. Muy bien, entonces vamos a ir poniendo las diapositivas aquí. Tienen movimiento ahí. Creo que ahí estamos. Muy bien. Vean ustedes. Me parece que no tenemos la misma, el mismo archivo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos, sí. El posmodernismo, como una mentalidad de nuestra sociedad, se distingue por los siguientes principios. Allí en su pantalla están ya los dos primeros, sí. Pero vea, el primero de ellos es estos principios realmente es la oferta de Satanás a la primer pareja. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que le ofreció Satanás a Eva? Cuando le dijo una serie de mentiras que Eva no filtró, ¿verdad? Y que aceptó, le dijo, así que Dios no les deja a ustedes comer de todos los árboles del huerto. Y ella dijo, no, sí, nos deja comer de todo, solo de uno no. Porque nos ha dicho que el día que comamos de ese árbol, ciertamente moriremos. Lo primero fue una intervención para hacer ver a Dios como que no era justo que les impidiera comer de alguno. Y ahora está diciendo, no morirás directamente, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, serás como Él, decidiendo el bien y el mal. O sea, tendrás una libertad, no vas a necesitar depender de Él, tú vas a decidir lo que es bueno, lo que es malo, y eso es realmente lo que fue atractivo. No vas a tener que depender de Dios.
ahora tú vas a saber qué es lo que decides, qué es bueno. Y entonces eso le pareció agradable. Entonces, liberación de cualquier mandato, es lo primero. En segundo lugar, una moralidad relativa. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí vamos un poco más a prisa. Creación de tu propia realidad. Todavía está bajo el mismo concepto. La creación de tu realidad. Si tú eres, vean lo que está pasando ahora, si alguien se siente que es, siendo un varón biológicamente, pues puede sentir que es mujer, o aún que es un animal, o que es un árbol. Lo que tú decidas, esa es tu realidad. El lenguaje crea tu realidad. Lo que tú digas que eres, eso es lo que eres, ¿verdad? Entonces, la decisión de tu propio concepto de la sexualidad, ahí ya vamos entrando. Y eso es lo que se está enseñando a los niños también. ¿Por qué no vienen mañana todos los niños vestidos de mujer? Para que experimenten, ¿verdad? Que no vean que eso pues no podría ser una realidad para ellos. Y esas son las situaciones. Muy bien. Entonces, en la siguiente parte, como consecuencia de la evolución de esta mentalidad, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos una liberación de las normas sexuales, ¿sí? Tenemos desregulación, podríamos decir, de las normas sexuales. Entonces, detrás de esta ideología se esconde una estrategia de la élite del poder. Sí. Cuando tu sexualidad sea liberada, habrás derrumbado cualquier tipo de condicionamiento moral. Entonces se podrá construir una sociedad libre de la opresión. Sí, o sea, el asunto es que no haya ya ninguna dificultad en cuanto al uso de la sexualidad. Yo nací en un rancho allá en Durango y éramos unas cuantas familias, digamos, yo creo que no pasábamos de 30 familias en esa localidad. Nos conocíamos todos nos cuidábamos, todos nos protegíamos, aunque no todos eran cristianos, pero no teníamos tema de divorcios, no teníamos temas de otra naturaleza. Esa era la vida rural hace años, ¿verdad? Los niños jugaban en la calle, no había ningún peligro, ¿no? Pero aún ahora, en esas mismas localidades, la situación ha cambiado. La situación, porque todos tienen acceso a internet, porque todos tienen ahora sus antenas parabólicas, porque todos tienen todos los recursos para estar en comunicación con todo. Entonces, lo que estamos viendo, pues, que la estrategia satánica, ¿sí?, es destruir la cultura, destruir cualquier situación que impida realizar las intenciones satánicas de sacar a Dios de la familia, de sacar a Dios de la vida del hombre, de sacar al ser humano de un uso heterosexual de la sexualidad. Ok, muy bien. Entonces, detrás de la desregulación de las normas sexuales está esta intención: reducir el crecimiento de la población del planeta. Número 2, la destrucción de la familia. Sí. Número 3, el aborto, el control de la natalidad, pues se empezó con a través de los anticonceptivos, pero ahora hay otros métodos, ¿verdad? También crear finalmente un nuevo orden mundial. Hacia allá va el asunto. Entonces, no podemos ignorar qué es lo que se está pretendiendo con esta ideología,
Sí, entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener entonces si vamos avanzando sin ninguna defensa? ¿Qué es lo que va a pasar? Niños adolescentes que no podrán convertirse en adultos maduros capaces de asumir la responsabilidad de ser madres y padres. Usted ha notado que realmente ya no hay noviazgos, realmente hay pocos noviazgos, ¿verdad? Ya no hay noviazgos. Antes eso de noviazgo escuché por ahí en una reunión que platicaban unas adolescentes y empezaron a preguntar si tenían novio y una de ellas dijo, es que esa palabra ya no se usa. Entonces dijo la otra, pues ¿cuál palabra es la que se usa? Dice, ahora se usa ligues, ¿verdad? O sea, tienen ligues, ¿verdad? Va cambiando. Antes el noviazgo era un tiempo para conocerse previo al matrimonio. Ahora son ligues, ¿verdad? Eso es con adolescentes que conozco, ¿verdad? Con adolescentes que conozco. Muy bien. Entonces, la desregulación de las normas sexuales conduce a la destrucción ¿de qué? De la cultura a través de los medios de comunicación, el internet, la educación obligatoria que se imparte en las escuelas. Decíamos, está abriendo esa nueva mentalidad. Muy bien. Entonces, no vamos a tener pues adolescentes, jóvenes que estén pensando en ser monógamos, es decir, tener un solo matrimonio, sino porque realmente es difícil que alguien quiera casarse definitivamente para toda la vida. Me tocó estar también en una boda en la que estuve ministrando y cuando yo estaba preguntando, prometes, ¿verdad? Los votos, ¿verdad? Tener a tu mujer y solamente a tu mujer para toda la vida hasta que Dios venga o etcétera, todo lo que decimos. Y sí, lo prometo, estaban diciendo, ¿no? Entonces, unas personas que estaban cercanas a mí hablaron en voz alta y dijeron el nombre del novio y dijeron, no sabe en qué lío se está metiendo. Dijeron, ¿verdad? Porque realmente puede ser que haya una ceremonia religiosa, pero en el fondo, vamos a ver cuánto aguantamos. Vamos a ver si nos va bien. Si no nos va bien, pues no hay ningún problema, ya no es muy difícil el divorcio. Antes era muy, muy complicado eso del divorcio. Entonces, la desregulación de las normas sexuales se presenta a los seres humanos como una parte de su libertad. Vamos a poner la otra diapositiva. Entonces, la desregulación, ¿verdad?, de las normas sexuales se presenta a los seres humanos como una parte de su libertad, porque esa es la libertad que ofreció Satanás. Entonces, y como conclusión, ¿verdad?, o sea, lo que conlleva realmente esa desregulación es los impulsos sexuales fuera de control. ¿A qué conducen? Y esta es una situación que aún en la iglesia, digamos, se ha perdido la visión, el sentido de la relación sexual. Entonces, la relación sexual solo tiene que ver realmente, vamos a ir poniendo la siguiente, ¿sí? En una satisfacción meramente de los estímulos sexuales. Entonces, que el otro sea considerado simplemente como un objeto de su propia gratificación sexual. ¿Sí? Si no me está yendo bien para obtener la satisfacción sexual que deseo,
pues como que no tiene mucho sentido seguir con la misma. Ese es el pensamiento, ¿no? Por una ignorancia del diseño de Dios para el uso de la sexualidad, que se ha corrompido. Vamos a ver si al final hablamos un poco más de eso. En la actualidad, a que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 10 niños sean agredidos sexualmente. Eso es lo que conlleva una desregulación del uso de la sexualidad. Porque vean ustedes, la pornografía ya no es ahora un impedimento. O sea, todo el mundo tiene acceso a la pornografía, pero un gran porcentaje de la pornografía implica violencia en la relación sexual. Digamos, lo que estimula a la relación sexual es la misma violencia que hay en lo que se está exhibiendo, palabras que se están diciendo, acciones violentas. Entonces, en realidad, no significa que la agresión sexual es porque no puedo resistir la tentación del uso de la sexualidad, sino porque interiormente va la idea de hacer daño. ¿Me explico? Alguien que abusa de otra persona no es tanto que no se puede contener de los estímulos sexuales, sino que lleva en sí maldad, lleva en sí humillar, lleva en sí hacer daño. Nomás recuerden ustedes el periodo de los jueces. Al final del libro de los jueces, ¿sí? Está la situación de querer matar a un hombre sexualmente. ¿Recuerdan esa historia de la concubina? De un levita que tenía una esposa de menos importancia que la esposa, una concubina, era un matrimonio pero de otra calidad. Sí, le fue infiel la concubina al levita y se fue con sus padres la concubina. 4 meses después, el levita va por ella. Ustedes saben la historia, pero finalmente llegan los hijos de Benjamín, ¿verdad? Allí y golpean la puerta y entréganos al que recibiste, ¿verdad? Queremos entrar en él. Esas son las palabras, ¿sí? Querían abusar de él y el señor de edad que los recibió, que por cierto era extranjero, sí le dice: no hagan tal vileza. Tengo una hija virgen y la concubina, se las voy a sacar para que hagan lo que ustedes quieran. Y el levita sacó a su concubina. Abusaron de ella toda la noche hasta matarla. O sea, eran personas que no podían tener satisfacción sexual. Había una maldad. O sea, querían hacer daño. Entonces, no es asunto de que no estoy logrando la satisfacción sexual. Es que es una obra satánica también que está actuando ahí. Entonces, como resultado de la misma ideología, se da lugar a la perspectiva de género. Género es cualquier orientación sexual. Heterosexual, homosexual, bisexual, transexual y equivalente. Perdón, cada una de ellas es equivalente y debe ser aceptada por la sociedad. Platicando con un joven, ¿verdad? Que conocimos desde pequeño, pero que tomó ese camino de la homosexualidad.
platicando con él, yo le pregunté, ¿y tú, pues, cuál de todas estas, porque ya hay como 100, ¿verdad? Prácticas, dijo, yo tengo la de todo. Me dio un nombre, pero no lo recuerdo. Yo de todo. De todo, ¿cómo de todo? Si cualquiera. Eso es algo, pues bueno, gracias a Dios ha recuperado el camino de una relación con Dios. Pero cuando platiqué con él me dijo, no, yo acepto cualquiera. Entonces, el objetivo es la superación de la heterosexualidad forzada. Hay que desechar eso. Hay que desechar el plan de Dios. Vamos a decidir nosotros lo que nosotros queremos. Y la creación de un nuevo hombre que se permita la libertad de elegir y disfrutar su identidad con independencia del sexo biológico. Sí, porque hay que destruir las bases de la familia y la tiranía, ¿verdad? Entonces destruye las bases de la familia y conduce a la tiranía. Ok, eso es como resultado. Vamos a ver la siguiente. Entonces, con la libertad en cuanto al uso de la sexualidad, se genera la esclavitud a la adicción de la pornografía. Porque la pornografía no puede ser un pecado ya. La pornografía pues algo que está a la vista de todos. Antes se batallaba, pero ahora cualquiera que tiene un celular puede obtener la pornografía. Aún matrimonios cristianos, hermanos, que asisten a la iglesia, matrimonios que a lo mejor hasta tienen un liderazgo en un ministerio, a veces usan pornografía. Un día me dijo un varón, no en la iglesia donde estamos ahorita para que no empiecen a ubicarlo, ¿verdad? Me dijo, pastor, quiero pedirle permiso porque yo ya no estoy escuchando la palabra de Dios aquí. Y yo le dije, bueno, ¿dónde agarraste esa sordera? Le digo, porque yo veo que algunos, si no es que la mayoría, están escuchando la voz de Dios. Y yo creo que el Espíritu le redarguyó. Porque la siguiente pregunta fue, ¿qué es lo que has hecho para agarrar esa sordera? Sí. Y él dijo, bueno, he visto un poquito de pornografía. Y luego ya fue hablando un poco más. Dice, esta semana vi una película pornográfica con mi esposa. No tenían hijos. Sí. Y entonces ya dije, bueno, pues no necesitas visitar otras iglesias, no necesitas cambiarte de iglesia. Lo que necesitas es arrepentirte, pedir perdón a Dios y buscar honrar a Dios y no satisfacer meramente tus instintos sexuales. No vas a oír la voz de Dios en ningún lado. Pero hay esa equivocación, hermano. Hay esa equivocación que tú puedes tener la relación sexual como tú quieras. Como tú quieras. Tú puedes tener lo que tú quieras. Al fin y al cabo, pues estás casado. Si estás casado, pues puedes hacer cualquier cosa. Es tu esposa. Pueden hacer lo que quieran. Lo cual, como vamos a ver más adelante, pues es un engaño de Satanás. Entonces, ¿qué clase de personas pueden formarse en estas condiciones? Pues destruye la capacidad, número uno, de amar y la responsabilidad de ser padre y madre.
destruye esa capacidad, porque lo que importa es obtener placer, porque es un derecho humano tener placer con quien sea, pero hay que tener placer. ¿Me explico? Una abuelita nos decía, oren por mi nieta porque está muy afectada, no ha crecido lo suficiente, físicamente está muy debilitada, en la escuela se están quejando que no está aprendiendo. Pues, ¿qué está pasando con sus papás o qué? Dice, bueno, es que sus papás a veces no vienen el fin de semana. Y ellos, la niña muchas gracias, la niña ni siquiera a veces tienen que comer el fin de semana porque sus papás no llegan. Le digo, aquí necesitamos algo más que orar. Sus papás están abandonando a la familia. No van a resolver el problema solamente con la oración. Sus papás necesitan saber qué es lo que están haciendo. Bueno, entonces, conduce a la criminalidad sexual. Sí, las estadísticas en lo que tiene que ver con la pornografía. Número 3, el 20% de los adolescentes entre 12 y 17 años consumen pornografía a diario. El 42% por lo menos consumen una vez a la semana. Esa es la situación, sí, y no podemos ignorarla. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Por parte de la estrategia satánica, ¿cómo lo ha logrado la estrategia satánica avanzar? Vamos a ver cuál es la estrategia satánica. Primero, una insensibilización a través de los medios, una saturación. No pueden ver ustedes casi ningún comercial que no implique sensualidad. No hay ninguna serie, no hay ninguna película realmente que no incluya escenas de erotismos con sexualidad. No hay, porque están pensando en lo que la gente quiere consumir. Hace años yo estaba tratando de aprender inglés en otro país, ¿verdad? Y nos encargaban ver novelas o telenovelas para agarrar oído con el inglés, ¿no? Y yo no me sentía muy cómodo con las novelas, ¿verdad? Y entonces dije, Señor, pues no voy a avanzar mucho aquí, ¿verdad? Me siento incómodo con esas novelas, ¿verdad? Y oí una voz en mi interior que me dijo, ninguno de esos programas está hecho para hijos de Dios. Ninguno de esos programas. Pero yo les pregunto, ¿habrá algo dentro de la televisión normal, digamos, que sea hecho pensando en hijos de Dios? Entonces, ¿qué va a traer? Todo lo que los que no son hijos de Dios quieren consumir. La industria del entretenimiento, ¿qué va a ofrecer? Lo que el ser humano quiere consumir. ¿No es cierto? Y nosotros nos divertimos de la misma manera que los que no conocen a Dios. Después de un domingo tremendo, nos vamos al cine a ver cualquier película. O nos vamos a casa más recatados para ver la serie que nosotros querramos. Nos estamos entreteniendo igual que los que no conocen a Dios. Por eso las industrias que producen todo eso son muy fuertes, porque a través de lo que ofrecen, la mentalidad del ser humano está siendo cambiada. Sí. Y son unas 4 empresas las que dominan todo.
Entonces, en ese sentido. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, una insensibilización con una saturación. Todo sabe a eso, todo tiene eso. La neutralización conflictuando las creencias. Si tú no aceptas eso, ¿cómo te dicen? ¿Qué te dicen? Eres un retrógrada, anticuado, homofóbico. Déjenme decirles que cuando yo llevaba a mis hijas a la prepa, una vez hice un gesto así como que de sorpresa. Dos varones estaban besando en la esquina y una de mis hijas notó que me incomodó eso. No, yo no dije nada, pero ella sí dijo un comentario. Me dijo, ¿en qué siglo vives, papá? No quiero decir que ella acepte eso, pero me estaba diciendo, ¿por qué te espantas? ¿Sí? ¿Por qué te espantas? Porque el primer día de clases en su prepa, lo que le regalaron fue un preservativo. El director. ¿Qué significa eso? Que asumen que todos van a tener relaciones sexuales, pero que tienen que cuidarse. ¿Me explico? Es una invitación, como quien dice. Y nosotros, o sea, ya mis hijas terminaron su carrera. O sea, eso hace años, ¿me explico? Pero esto tiene tiempo que quizás nosotros no nos hemos percatado o no estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Entonces, hay una conversión. La conversión, presentación como víctimas del odio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Una satanización de los que se opongan, presentando el lado bueno de los que son rechazados. Casi en todas las películas hay personas promiscuas, que son normalmente los héroes, ¿verdad? Hay personas también homosexuales, pero son las personas mejores en la película. ¿Sí me explico? La persona promiscua es la que lleva a su abuelita con el médico. Sí, la persona homosexual es la que tiene mejores relaciones interpersonales. O sea, nos están vendiendo que no son tan malos, que no tenemos por qué rechazarlos. Y realmente no tendríamos que rechazarlos en el sentido de que son personas necesitadas, ¿sí?, de Cristo. Pero es una manera de decir, prueba, no son tan malos, ¿sí? Entonces hay una conversión a que tú digas, pues no está tan mal eso, son mejores que algunos cristianos. Hay cristianos que realmente no hacen eso con sus abuelos o no tienen la comunicación que estas personas tienen. Presentando nuevos derechos humanos. ¿Cuáles nuevos derechos humanos? Pues bueno, derechos sexuales y reproductivos. Ahí está el aborto, el placer, la preferencia sexual. Antes el ser infiel era un motivo para buscar ante un juez un divorcio, ¿verdad? El adulterio ya no es un delito realmente que conduzca a un divorcio. Sí. Todo eso ha cambiado. Sí. Entonces, derechos de los niños adolescentes al disfrute del placer sexual y a escoger su género. Entonces, el deterioro de la vida. Hemos visto cuál fue la estrategia de Satanás. Pero podemos ver en la Biblia realmente qué fue lo que le pasó a Sodoma, cómo Sodoma llegó a estar en esa condición. Por cierto, ¿cuál es el mes? Ya estamos muy cercanos de ese festival universal que tiene que ver con la celebración del orgullo gay.
LGTQ, ¿qué más? Ya, sí. ¿Cómo se va a celebrar allá en Israel? ¿Saben ustedes cómo se va a celebrar? ¿Verdad? La capital de Israel es la capital de la homosexualidad, pero ahora ¿en dónde se va a celebrar una semana de celebración del orgullo gay? En Sodoma, ahí donde Dios destruyó a Sodoma, ahí están construyendo para celebrar. ¿Qué significa eso? Un gran desfile turístico habrá de darse, ¿sí? Pero eso es digamos, es una burla a la Escritura, porque podríamos decir, bueno, los judíos a lo mejor no creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en la Torá, sí creen, ¿verdad?, en la ley de Moisés, sí creen en eso, y es ahí, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, donde Dios destruyó Sodoma. Sí. Pero bueno, vamos ahí por favor a Ezequiel 16, 49 y 50. Estos dos versículos nos dicen a nosotros cómo Sodoma llegó a la condición en la que Dios tuvo que destruirlos. Sí. Y si ya lo tienen, yo se los leo y luego lo vamos a ir viendo poco a poco aquí en la pantalla. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Sí? Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. O sea, hubo un deterioro de la vida que fue llegando, como vamos a ver también ahorita en Romanos 1, a tal grado de la sodomía, ¿verdad? Entonces, la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Sí. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Pero sí pueden ir viendo qué fue lo que pasó. Primero, la soberbia, la ingratitud, el desapego de Dios, la saciedad de pan, la autosuficiencia. Las cosas les poseyeron a ellos en lugar de ellos poseer las cosas y tener control, ¿sí? La abundancia de ociosidad. Decía el hermano David Wickerson, no es que no tengas tiempo para orar, lo que no tienes es voluntad, ¿verdad? Porque hay mucha ociosidad, realmente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Número 4, ahí sí. Insensibilidad, corazón engrosado, falta de compasión, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Llenos de soberbia y de abominaciones, decidieron lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, hay una primera ocasión en la que se habla de la soberbia al principio, soberbia, pero luego en el versículo 50 dice, se llenaron de soberbia. Una cosa es, nosotros sabemos cómo arreglarnos nuestra vida, no necesitamos a nadie,
Pero otra cosa es la soberbia de deleitarse en la maldad y borrar todo lo que sea de Dios. Porque dice, e hicieron abominación delante de mí. O sea, una cosa es la soberbia de altivez y otra cosa es la soberbia. Es una palabra distinta acá, ¿verdad? Para destruir. Sí. Bueno, entonces, por lo cual también, ¿qué fue lo que pasó? Dios los entregó a la inmundicia. Aquí dice, y cuando lo vi, las quité. Wow. Entonces vayan ustedes ahora a Romanos 1, a partir del versículo 21. No hay excusa, dice Pablo. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por la creación. No tienen excusa, dice Pablo. Pero luego empieza viendo el deterioro, el decaimiento. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, vean ustedes cómo es posible que el ser humano tenga una degradación en su entendimiento, de tal manera que construye una imagen de un animal y ahora ese es su Dios. Cuando ellos lo hicieron con sus manos. Por eso cuando Gedeón, ¿verdad?, fue abordado por Dios, ¿verdad? Ustedes recuerdan, para librarlo de sus enemigos. Le pidió, ¿verdad?, que quitara allí donde su padre tenía todos los ídolos, ¿verdad?, que destruyera el altar a los otros ídolos y construyera un altar para Dios, echando mano de las figuras que tenía ahí, ¿sí?, de acera, de los ídolos de madera. Con eso encendió el holocausto, con los dioses, para decirle, no son dioses. El pueblo quisieron matarlo y tenía temor el mismo Gedeón de que su propio padre quisiera matarlo. Pero su padre entró en una lógica. Si los mismos dioses no pudieron defenderse, ¿por qué voy a matar a mi hijo? Pero vean ustedes, aquí estamos viendo eso. Dice, por lo cual también Dios, el versículo 24, ¿sí? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No es que Dios haya propiciado esas pasiones, sino que cuando Dios no interviene en nuestra vida, si nos deja Dios, el pecado que heredamos, lo que trae es la exhibición de la maldad en nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto, dice el versículo 26, Dios los entregó en esas pasiones. Y el 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así empezó todo, ¿no? No le dieron gracias. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Vea que siempre que encuentra en la Biblia una lista de pecados, los primeros tienen que ver con el uso de la sexualidad. Fornicación, perversidad, avaricia, y vienen ya los demás. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, lea conmigo el 32, que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el grado de soberbia de vamos a celebrar el orgullo gay en Sodoma. Sí. Vamos a desechar la Biblia. Vamos a buscar otra Biblia que acepte lo que nosotros tenemos. El Antiguo Testamento no nos sirve. En fin. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué debemos hacer como familia cristiana? ¿Qué vamos a hacer? No quiero hacer sentir a alguien públicamente mal, pero piense, ¿cuántos de nosotros hemos dado educación sexual a nuestros hijos? Es muy raro encontrar papás que den educación sexual bíblica, los fundamentos bíblicos para el uso de la sexualidad humana, por ejemplo. Un tema así. No. Por lo menos a mí nunca me dieron. No sé si a ustedes les dieron. Lo que aprendimos de la sexualidad lo aprendimos en la calle y en el rancho, pues, ¿verdad? Pero ahora, si nosotros mantenemos esa actitud, porque a lo mejor nosotros mismos también tenemos un concepto un tanto torcido del uso de la sexualidad. La relación sexual es creada por Dios. Dios diseñó la relación sexual. Dios diseñó los órganos para el uso de la sexualidad. Es diseño de Dios. Y todo lo que es diseño de Dios, cuando se practica conforme al diseño de Dios, honra a Dios. ¿Me explico? Pero cuando se pervierte, el diablo aprovecha nuestro silencio. Si nosotros no lo hacemos, ya en las escuelas los están enseñando. Y no nos gusta. Y podemos protestar, pero no estamos enseñando en casa. Podemos hacer una marcha, pero no estamos haciendo nada en casa. ¿Sí me explico? Solamente damos algunas cosas como, no dejes que nadie te toque. Si algo, avísale a la maestra. Pero ahora la maestra es la que está induciendo. Sí. Sí se dan cuenta que nosotros como familia necesitamos retomar el desafío de enseñar a nuestros hijos
¿verdad? De enseñar a nuestros hijos. Entonces, ese es el aspecto pastoral. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer ahora? Entonces, vamos a arrepentirnos, hermano, del descuido que hemos tenido. Quizás en nuestra propia relación, en nuestro propio matrimonio, que nadie nos enseñó. Y vean ustedes que a veces ya como cristianos seguimos practicando el mismo estilo de relación sexual que antes de ser cristianos. Entonces, confesemos nuestros pecados. Nos hemos olvidado realmente de los propósitos de Dios para la familia. ¿Usted pensó cuando iban a nacer sus hijos, tenía algún plan para qué hacer con sus hijos? Dice, no, pues que me cuide cuando ya esté viejo. Como una mascota para no sentirme solo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de tener hijos? Sí. A lo mejor nosotros no tuvimos ningún plan, simplemente llegaron, crecieron como plantas, ¿verdad? Pero a lo mejor nunca pensamos, voy a tener hijos para que conozcan a Dios, para que amen a Dios, para que les sirvan a Dios. Si hubiésemos tenido esa visión desde recibirlos, desde concebirlos y recibirlos y orar por ellos, nuestro trato con ellos hubiera sido diferente. Toda nuestra preocupación es que no falte nada en el refrigerador. Entonces, vean, necesitamos arrepentirnos del descuido que hemos tenido, pero no solamente necesitamos recordar los propósitos que Dios tiene con la familia. Por lo menos vamos a mencionar 3. Es el lugar donde Dios planeó para que vengan los hijos. Dios no planeó que los hijos lleguen por un descuido de el uso de anticonceptivos o un descuido de haber tenido relaciones en un momento de fertilidad. O sea, es el lugar que Dios planeó para que vengan los hijos. Es decir, el hogar, la familia, es el lugar que Dios planeó. Un papá y una mamá que aman a Dios. Ese es el primer propósito del matrimonio, de la familia. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Nosotros oramos por nuestras hijas desde antes de que nacieran, pidiendo esposos. Vamos a ver si lo logramos, ¿verdad? Esposos que amen a Dios y que quieran servir a Dios. Pues no sigue siendo nuestra oración, ¿no? Entonces, ese lugar para que nosotros modelemos el matrimonio que queremos para nuestros hijos. ¿Qué matrimonio quieres para tus hijos? ¿Estás modelando ese matrimonio? Que si es niña, diga, cuando yo me case quiero tener un esposo como mi papá. O si es niño, diga, cuando yo me case quiero tener una esposa como mi mamá. Me gusta tanto cómo mi papá trata a mi mamá. A veces el mayor esfuerzo que tenemos es escondernos en el cuarto cuando vamos a discutir, para que no se den cuenta. Pero nunca se dan cuenta si nos amamos. Sí me estoy explicando, ¿verdad? O sea, no ven ellos la ternura, la dedicación, el ver el interés
o la necesidad de mi esposa antes que la mía, e igualmente de la esposa hacia el marido, porque eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Sí. Eso es lo que dice allí la Escritura en Efesios 5. Sean llenos del Espíritu, pero se refiere a algo continuo, es el suministro permanente del Espíritu a tu vida, ¿sí? Para que puedas después someterse voluntariamente unos a otros, y eso significa ponerse en lugar del otro para que su necesidad sea primero que la tuya. Wow, y eso es entre cristianos, con mayor razón en el tema que empieza a desarrollar abajo de ese versículo, el 21, 5:21, los que siguen, la ilustración de la relación matrimonial, comparándola con la relación de Cristo con la iglesia. Ahí está lo que Dios quiere para nosotros en el matrimonio. Entonces, pero es llenos bajo el suministro permanente del Espíritu. Es el lugar para la proclamación más impactante del Evangelio de Jesucristo. El matrimonio, ahí la familia, es el lugar más impactante. Es ahí donde se sabe realmente y practicamos realmente el amor incondicional. Es ahí, ¿verdad? Donde estamos amando a nuestra esposa, donde estamos amándonos como matrimonio, donde estamos amando a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos igualmente. Ok. Bueno, entonces, lo primero, si están notando, es nadie puede resolver un problema si no se da cuenta que lo tiene. Y si sabe y reconoce, yo no estoy haciendo eso. O sea, hay que pedir perdón. Y hay que cambiar. Porque esa es la idea, ¿no? Entonces, número 2, ¿qué más? Ordenemos nuestra propia vida sexual conforme al diseño de Dios para el uso de la sexualidad. Vamos ahí a 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Vean, hay hermanos que a veces los vemos muy avivados, podríamos decir, pero luego una semana o 2, no sé, o a la semana siguiente, ya los vemos otra vez en el suelo. Y así es, altas y bajas. ¿No se ha preguntado por qué? Son hermanos que tienen ministerio. Altas y bajas. Bueno, esta puede ser una razón. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, se trata de una vida creciente, ¿sí? De menos a más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Está hablando a los que están casados, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no conocen a Dios tienen relaciones sexuales que son perversas.
Fornicación, porneía, es la palabra que significa todo uso perverso de la sexualidad. De ahí viene la palabra pornografía. Sí. Entonces, todo uso perverso, todo lo que se sale fuera del diseño, son relaciones egoístas, donde cada uno está queriendo sacar la mejor parte. No me interesa la otra persona, me interesa tener satisfacción yo. Entonces establezco lo que quiero, y si no lo logro, pues eso como que me inspira a buscar en otro lugar. Sí. Son relaciones egoístas, perversas, porque la relación sexual, hermanos, como Dios la planeó, es una entrega no solamente física, sino espiritual. Llegan a ser una sola persona. Es una entrega. No es la satisfacción por la manipulación de los órganos genitales para obtener el orgasmo. No es simplemente lograr eso. Es una entrega de amor. ¿Me explico? Es buscando no lo que me conviene, sino lo que nos edifica. Por eso el que se une con una ramera es una carne con ella, porque el diseño del uso de la sexualidad es completo, es espiritual también. Por eso, cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, el sueño donde le habló el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y luego ya después dice, como era justo, no quiso infamarla, podía matarla, ¿verdad? Pero luego enseguida dice, pero no la conoció. No la conoció. Es decir, la relación sexual implica esa entrega de tal manera que nos conocemos más. Sí, me estoy explicando. No es solamente una cuestión de que, pues ya no me satisfaces, ya no siento nada. ¿No? Es esa entrega. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Sí. Entonces, y así puedo decirle ejemplos. Pero entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo a los tesalonicenses? No puedes seguir teniendo las relaciones como las tenías antes. Sí. Ahora debes de tener a tu esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, dice el 5, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque también el matrimonio son hermanos en Cristo, porque el Señor es vengador de todo esto. Es decir, para Dios el uso de la sexualidad es algo muy serio, hermano. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, ¿estamos viendo esto, hermano? Que para Dios el diseño del uso de la sexualidad es algo valioso, es algo importante. Tiene que serlo también para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a hacer cambios. Algunos se andan ilustrando con películas, con otras cosas, cuando el diseño de Dios es una entrega completa del uno al otro, no es para algo
egocéntrico, es la unidad de dos para llegar a ser uno. Ser uno no involucra solamente la relación sexual, involucra otras cosas. Amar al mismo Dios, servir al mismo Dios, ¿sí? Tener los mismos propósitos, ¿verdad? Ser como una sola persona, pero implica, ¿sí?, también la entrega en cada relación sexual del uno al otro. Es decir, una relación sexual sin amor, sin compromiso fundamentado en el matrimonio. Creo que ya se le acabó aquí la pila. A ver, alguien que nos ayude aquí con yo creo, ¿verdad? Aleluya. Sí. Es que lo que voy a decir es muy importante. Sí funciona, se escucha. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Una relación sexual sin el amor de Dios en nosotros gobernando nuestra vida es fornicación. Porque se sale del diseño de Dios. Si la relación sexual es solamente para satisfacer los estímulos sexuales, sin estar implicado el amor de Dios en nosotros, amándonos, se sale del diseño de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí conlleva la acción de Dios. Hay una voz pasiva ahí. Y serán una sola carne. Es la intervención de Dios. Es extraordinario que no haya culpa, que no haya malicia en una relación sexual, en un matrimonio. Por eso, siempre en nuestras pláticas prematrimoniales aconsejamos que en la primera relación tengan un devocional antes y le den gracias a Dios y le pidan ayuda a Dios para de ahí en adelante, sí, glorificar a Dios cada vez que tienen una relación, porque es plan y diseño de Dios. Entonces, cuando seguimos teniendo relaciones, ya no está funcionando lo de acá, ¿verdad? Esta es la que está funcionando, ¿verdad? Ok. Entonces, hay crecimiento. Hay crecimiento. Wow, es un gozo, ¿verdad? No hay altas y bajadas, porque el espíritu se contrista cuando hacemos algo fuera del diseño de Dios. Y aunque llegaste hasta arriba, ya el lunes estás hasta abajo. ¿Sí me explico? No sé si estamos dispuestos a ordenar nuestra vida sexual, pero esto tiene que ver con eso. Sí. Número 3. Ilustremos la relación de Cristo con la iglesia en nuestra relación matrimonial. En nuestra relación matrimonial. La relación de Cristo con la iglesia. ¿Qué dice ahí Efesios 5:25? ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cuántos amamos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia? El cual se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? Y no solamente se entregó a sí mismo por ella, sino que constantemente está tratando de restaurarla. No es el marido que dice, si he sabido, ni me caso. ¿Verdad? Igual la esposa. Si me hubiera dado cuenta que tiene 6 meses sin conseguir trabajo, ni me caso. ¿No?
No, lo que quiero decir es que ahora, si usted ve ahí Efesios, dice que el Señor no solamente se entregó por su iglesia, sino que continuamente está haciéndola crecer. Sí, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note el versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A lo mejor ha descubierto algo que no le gusta en su esposa, pero nunca lo ha platicado, nunca lo han orado, nunca hemos hecho un plan de sanidad, de restauración, ¿verdad? Caminamos así. O sea, no hay un matrimonio a veces que tenga objetivos a alcanzar en el matrimonio. ¿Alguien tiene un plan así? De crecimiento. Crecimiento en la unidad. Crecimiento en la dependencia y el conocimiento de Dios. Crecimiento, ¿verdad? A la imagen del Hijo de Dios. ¿Algún plan de desarrollo? Bueno, Jesús tiene eso con nosotros. Él no dice, ya morí, a ver, se las arreglen, a ver cuántos llegan, ¿verdad? Él está trabajando todos los días con nosotros. Todos los días. Así es el matrimonio, amándose y creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, número 3, recuperemos el modelo de Dios para la formación de nuestros hijos. Eso es lo que más entendemos allá de Deuteronomio 6, del 3 al 9. Son los sermones de Moisés en preparación para la entrada en la tierra prometida. ¿Sí? Dios saca a los de la tierra prometida, se lo dice a Abraham, 400 años, sabe la clase de gente que está ahí, pero él dice, todavía no han llegado a colmarme, ¿verdad? Pero en 400 años, como van, los voy a sacar y les voy a dar esa tierra, porque todo es mío. Todo es de Dios. ¿Cuántos saben que todo es de Dios? Y Él les da esa tierra, ¿correcto? O digamos, se las da en uso, porque Dios sigue siendo el dueño. ¿Ok? Y entonces sabe que hay dioses que adoran los Baales. Ya estoy concluyendo, no se me desesperen, ¿verdad? Y y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No hay dioses, solamente hay uno, ¿verdad? Y a Él es al que debes de servir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego ya en Levítico dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero esos son los 2 mandamientos. Entonces, eso es, pero Él dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Es el versículo 6. Y ya dice cómo tienes que ilustrar esa palabra en todas las actividades de tu vida. Sí. Y cómo las debes de poner en tus puertas, cuando sales, en todos lugares. Y el Shema, ¿verdad? En la mano y en la frente. Y el antichema es lo que el anticristo va a hacer. En la frente y en la mano, el sello. Pero nosotros debemos de tener su palabra en nosotros, viviendo. Ok,
Entonces, Efesios 1:4 también dice, ¿de qué manera? A los hijos, honrar, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira, que es una palabra que significa no hagas que tu hijo reaccione en el pecado, en la carne. No provoques, sino al contrario, tienes que instruirlo, disciplinarlo en el amor del Señor. Ustedes saben el versículo de memoria, pero ahí está el modelo en el Antiguo Testamento y el modelo en el Nuevo Testamento es lo mismo. Entonces, hermanos, ¿cuánto estamos discipulando en familia? O regañamos a la maestra de la escuela dominical de nuestros hijos porque nuestros hijos no están aprendiendo nada. O decimos, ¿verdad? ¿Esto es lo que te enseñan en la escuela dominical? O como en una ocasión que salió un padre del auditorio y encontró a su niña en el patio y agarró a la niña de la mano y la llevó con la maestra y le reclamó. Le dijo, si mi hija un día es una perdida, usted va a ser la culpable. Hermanos, ¿estamos discipulando nosotros a nuestra familia? Si no discipulamos lo que más amamos, probablemente no estamos discipulando a nadie. Y si los miembros de iglesia no están discipulando a su familia, probablemente no están discipulando a nadie. Aunque hagamos eventos evangelísticos. La misión es formar a cada uno a la imagen del Hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué más debemos hacer como familia cristiana? Bueno, alimentémonos y practiquemos cada día el amor de Cristo en nuestra vida, empezando con nuestra esposa e hijos. Solo me queda un punto más, ¿eh? Abran su Biblia ahí en Romanos 11:12. Este versículo a mí siempre me ha impactado. A lo mejor a usted no, pero a mí siempre me ha llenado de gozo. Vea, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Es una conclusión a la que llega Pablo después de explicar la justificación por la fe. Durante todos los demás capítulos anteriores. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir eso? Dios sabe que nadie puede vivir y obedecer la ley. La ley hace evidente nuestra incapacidad de obedecerla. La ley hace visible el pecado en nosotros y Dios sabe eso. Pero Él tenía preparado un segundo pacto o un nuevo pacto. Cambiar el corazón. Llevarnos al arrepentimiento para perdonarnos mediante la sangre de su Hijo. Y una vez que ha cambiado el corazón, poner su espíritu en nosotros. Hacernos morada de la Trinidad, del Dios Trino. Ese es el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesús inaugura el nuevo pacto con su muerte en la cruz para el perdón y con el envío del Espíritu Santo el día del Pentecostés.
Ese es el plan de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Ese es el plan de Dios para vivir una relación viva con Él. Ese es el plan de Dios para manifestar su gloria en el ser humano. Pero a veces nosotros estamos todavía bajo el antiguo pacto en nuestros méritos de obedecer la ley. Y allí en la obediencia de la ley, los que reciben realmente algún para bien es el que puede obedecer algo. Entonces, por eso Pablo discute eso con los Gálatas y dice ahí el versículo que leímos al principio. ¿Cuál es el argumento? Yo quisiera brevemente nada más aclarar este punto. Vean, cuando dice aquí la Escritura, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el contexto? Satisfacer los deseos de la carne no es lo que dice el versículo 19. Sí. Satisfacer los deseos de la carne es depender de la ley. La circuncisión es el tema. Depender de la ley. Si tú sigues dependiendo de la ley, el resultado en ti va a ser uno. Pero si tú dependes de la gracia, del Espíritu, del amor de Dios, el resultado va a ser otro. Vean lo que dice el versículo 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, cuando el amor, la gracia de Dios inundan tu vida, el resultado en tu vida va a ser otro. Ese es el argumento aquí de Pablo. Si ustedes quieren seguir con la ley, pues lo que va a aflorar en ustedes es todo lo que dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, es decir, lo que produce una vida religiosa en la carne es esto. Y vean la lista. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Las primeras de la lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y luego ya vienen todas las demás. Si usted descuida su vida de relación en el amor de Dios, ¿qué es lo que ha notado? Si deja de orar, ¿qué es lo que ha notado? Si deja de confiar en la gracia y quiere que a través de sus méritos Dios le premie, ¿qué es lo que nota? Sea sincero. ¿No nota que es más iracundo? ¿No nota que empieza a hablar más de la cuenta con otros? ¿No nota que tiene problemas en su relación matrimonial? ¿No nota que ya no es la relación que usted estaba buscando? ¿No nota? O sea, el dejar de vivir en la gracia produce, habilita a los deseos de la carne. ¿Cómo te explicas que un ministro tan usado por Dios, después de una campaña evangelística, en su cuarto de hotel ve pornografía? ¿Qué significa eso? Significa eso que su ministerio está motivado en la carne para ser exitoso ministerialmente. Significa que lo que hace lo exalta a él en sus méritos. Y eso lo debilita
para enfrentar la tentación. Eso produce el deseo de tentar, del uso indebido de la sexualidad. Trae un deseo en la carne del uso de la sexualidad. Pero si tiene una vida de relación con Dios, si anda en el Espíritu, anda en el amor de Dios en Cristo Jesús, su fortaleza espiritual para distinguir y rechazar los pensamientos que el diablo pone, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Esa es la fortaleza. Es decir, nadie puede vencer realmente la tentación, ¿sí? Porque a lo mejor usted no se atreve a tener una relación sexual, pero en su mente, quién sabe cómo ande. En lo que ve, quién sabe cómo ande. En su propia relación sexual con su esposa, quién sabe cómo ande. A lo mejor empieza a querer otra vez volver a la manera de la relación sexual antes de ser cristiano. Entonces, esto es importante, sí, que lo anotemos. Y por último, pues Dios confía en nosotros, que estamos aquí para ilustrar lo que Él es, que estamos aquí para preservar, sí, a esta humanidad que está perdida. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si usted sigue teniendo, si todos, bueno, yo ahorita, gracias a Dios, no tengo esa oportunidad, ¿verdad? Pero los matrimonios, ¿sí? Entonces, no podemos ser sal. Sal somos cuando servimos a los propósitos de Dios, porque es cuando ilustramos el camino a Dios, viviendo para los propósitos de Dios. Póngase en pie. Sí. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿por qué no tenemos un momentito de oración? No podemos solamente conocer el tema sin vivirlo. No podemos impactar a nadie realmente, hermano, si vivimos en la carne. No podemos ilustrar a nuestros hijos lo que ellos deben de hacer si ellos no perciben que su amor es lo que gobierna nuestra vida. Ven una vida doble en la iglesia con lo que sucede en casa. Y eso produce lo que produjo en Manasés, el peor rey que haya habido. Ustedes reconocen que el padre de Manasés hizo grandes cambios, pero cuando pidió más tiempo para vivir, en esos últimos 15 años, se relajó su relación con Dios.